Sobre todo, mis hermanos, cuando escudriñamos la palabra podemos ver claramente cómo era que predicaba nuestro Señor y Salvador. Él llamaba sobre todo a aquellas personas al arrepentimiento, y es lo que hoy en día nosotros como ministros, como siervos del Señor, como los predicadores, como los pastores deben de hacer cada día más con la palabra. Si notamos claramente como en el libro de Mateo, en su capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 2, comienza la palabra diciendo claramente: En aquellos tiempos vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos claramente, mis hermanos, como el primer mandato tanto de Juan tanto de Juan el Bautista, sobre todo como de Jesús, como aparece también en el mismo libro de Juan. Más adelante, si vemos, dice en Mateo capítulo 4, versículo 17, claramente nos dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuchen, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más vemos que tanto Juan como Jesús predicaban, mis hermanos, que el arrepentimiento. Y notemos claramente en estos versículos como ellos sobre todo llamaban al arrepentimiento, no tanto de la tristeza del pecado, para llevar una vida sobre todo que fluye en la confianza en Dios. Tomemos más en cuenta lo que es el arrepentimiento de la persona y alejarse del pecado. Una vez más, que arrepentido, sobre todo interpreta lo que es el llamado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Si reconocemos para ser fiel al pacto. No significa castigarse a uno mismo, no significa tomar medidas en cuenta a uno mismo, a sí mismo, no significa sentirse como deprimido o simplemente con remordimiento por lo que ha sucedido, por el pecado que ha cometido, como el ejemplo de Judas, que él se sintió triste, sobre todo como conocemos la historia, y fue afligido, sobre todo como menciona en el capítulo 23 claramente, pero él no se arrepintió. Y sabemos que uno de los elementos más claros que debemos de conocer de las invitaciones bíblicas, de la palabra del Señor, mis hermanos, a la salvación, sobre todo es la demanda del arrepentimiento. Si usted toma el Nuevo Testamento, lo lee, comienza en los evangelios en todo momento y lo lee detalladamente, cuál se verá presionado, sobre todo a concluir que el arrepentimiento, la palabra del Señor nos enseña bien claro, el arrepentimiento es un factor esencial en una presentación del evangelio. Cuando predicamos, cuando damos a conocer la palabra, cuando hacemos un estudio, no es decirle a las personas que van a tener una mejor vida en Cristo Jesús, no es decirle a las personas que se le van a abrir las puertas y va a tener mejores cosas, no, es mostrarle a las personas la ley, comentarle a las personas que han vivido, que nacemos en pecado por todo lo que es la transgresión del hombre. Comentarle a la persona, llevarlo al arrepentimiento mediante la evangelización. Recordemos claramente que después de Malaquías, no hubo ningún otro profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años en el cual Dios no habló. Y sobre todo apareció primero en el desierto de Judea. Fíjense ustedes cómo comienza. No se trataba de un desierto deshabilitado, que no había personas, que solo había la arena, que no había agua. No, mis hermanos, sino una parte del país que no era muy poblada, ni muy cercada, pudiéramos decir tampoco. Ningún lugar está tan alejado como para nosotros excluirnos de la misión de predicar, de evangelizar a las personas. De visitas de la gracia divina del Señor puede estar sobre cualquier lugar de la faz de la tierra. La doctrina que predicaba era que arrepentíos, dice claramente la palabra del Señor.